¿Alguna vez has oído hablar de secretos tan peligrosos que nunca deberían ver la luz del día? Hay historias que desafían nuestra comprensión, misterios tan profundos que incluso aquellos en la cima del poder negarse a revelar. Ahora imaginemos, por un momento, que una de estas verdades ocultas fuera confiada a un sencillo fraile, un hombre de fe, conocido por sus visiones y dones sobrenaturales. Y si te dijera que, antes de su muerte, Padre Pío compartió algo que podría cambiar para siempre la forma en que vemos a la Iglesia, un secreto que el Vaticano intentó enterrar. La profecía de Nuestra Señora de Fátima predijo algo aún más terrible de lo que imaginábamos. Prepárate, porque hoy exploremos una revelación que podría sacudir su fe o fortalecerla para siempre. En 13 de mayo de 1917, 3 niños pastores del pequeño pueblo de Fátima, Portugal, afirmaron haber presenciado una aparición de la Virgen María. Lo que parecía solo una visión celestial pronto se convirtió en uno de los mayores misterios de la Iglesia Católica. Que Lucía, Jacinta y Francisco escuchado en aquella ocasión no fue solo un mensaje de fe, sino una profecía apocalíptica, dividido en 3 partes. Los 2 primeros fueron revelados y documentados, pero el tercero, bueno, este estuvo escondido bajo llave por el Vaticano durante décadas. ¿Por qué? ¿Qué podía ser tan aterrador que la propia Iglesia tuviera miedo de publicarlo? Y ahora, surge la pregunta más importante: ¿sabía el Padre Pío este secreto? Y más que eso, ¿predijo algo que aún está por suceder? Muchos dicen que la tercera profecía de Fátima habló del fin de la Iglesia tal como la conocemos, una infiltración dentro del propio Vaticano, una guerra espiritual silenciosa, librada fuera de la vista del público. Pero, ¿y si te dijera eso? ¿Están ya ocurriendo las señales de esta profecía? La pérdida de creyentes en todo el mundo, escándalos internos que sacudieron la confianza en la Iglesia, cambios radicales en la forma en que el Vaticano conduce sus enseñanzas, coincidencia o parte del plan profético revelado hace más de 100 años. Y ahora, un hecho aún más inquietante: antes de morir, el Padre Pío le confió a un amigo que el mayor engaño de Satanás sería penetrar el corazón de la Iglesia. ¿Pero qué quiso decir con eso? ¿Qué sabía él que nosotros no? En los próximos minutos, revelaremos detalles ocultos sobre esta profecía, exploraremos documentos olvidados y traeremos testimonios que puede cambiar completamente tu visión de la historia de la Iglesia. Y si llegaste hasta aquí, cuéntamelo en los comentarios. ¿Cree que la Iglesia puede estar viviendo una crisis profetizada hace más de un siglo? ¿Crees que el tercer secreto de Fátima aún no ha sido completamente revelado? Escribe tu opinión y no olvides suscribirte en el canal, porque en los próximos videos profundizaremos aún más en estos misterios. Ahora prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar todo lo que creías saber. Si descubrieras una profecía tan alarmante que pudiera sacudir la fe de millones de personas, ¿qué harías? ¿Revelarías la verdad, cueste lo que cueste, o esconderías este conocimiento para evitar el pánico y proteger la estructura de la Iglesia? Esa fue la gran decisión que el Vaticano tuvo que tomar en el siglo XX, cuando Sor Lucía, la principal vidente de las apariciones de Fátima, registró el tercer secreto en un documento sellado enviado directamente al Papa. Pero aquí está la cosa: si era solo un mensaje espiritual, ¿por qué la Iglesia tardó tanto en revelarlo al mundo? Y lo más intrigante, podría ser que no se ha revelado realmente todo. Prepárate, porque ahora vamos a exponer las lagunas y contradicciones detrás de este misterio. El orden de la revelación que fue ignorado en 13 de julio de 1917, durante la tercera aparición en Fátima, la Virgen María confió 3 secretos a los pastorcillos. Los 2 primeros fueron revelados al mundo en 1941 y tratado con la visión del infierno y el sufrimiento de las almas que no se convirtieron. La predicción de la Segunda Guerra Mundial, si la humanidad no abandonara sus pecados. Pero el tercer secreto, el que debería ser el más importante, quedó encerrado en los archivos del Vaticano durante décadas. Sor Lucía escribió esta revelación en 1944 y entregó el documento al entonces obispo de Leiria, con instrucciones claras: debería ser leído por el Papa en 1960 y, preferiblemente,
divulgado al mundo. Sin embargo, cuando llegó el ansiado año 1960, el Vaticano se negó a publicar el secreto, que fue tan perturbador que la Iglesia decidió ignorar la guía de la propia vidente de Fátima. 1960, el año del silencio y del misterio. La decisión de mantener el tercer secreto de Fátima, el ocultismo, generó indignación y curiosidad en todo el mundo católico. Al final, si era un mensaje de la propia Virgen María, ¿por qué lo ocultó la Iglesia? El Vaticano emitió un comunicado diciendo que las palabras de Nuestra Señora tal vez nunca sean reveladas y que el contenido del secreto no añadiría nada a lo que ya se sabía. Esta explicación no convenció a los fieles. Al final, ¿por qué la Santa Sede tomaría la decisión de ocultar algo que se suponía era un mensaje de guía para la humanidad? Y ahí fue cuando comenzaron las especulaciones. ¿Se podría haber predicho el secreto de una crisis importante en la Iglesia? ¿Se trataba del colapso espiritual de la fe cristiana? O, peor aún, reveló que el propio Vaticano sería corrompido por fuerzas externas? Y aquí viene Padre Pío, el fraile estigmatizado que tenía dones sobrenaturales y que, según testigos, ya conocía este secreto incluso antes de que fuera publicado oficialmente. El Padre Pío y la predicción de una iglesia corrompida. Muchos años antes de la revelación parcial del secreto, Padre Pío habría compartido información alarmante con sus seguidores más cercanos. Según trascendió, mencionó que un gran error se extendería por todo el mundo y que la mayor amenaza a la fe cristiana no vendría del exterior, sino del interior de la propia Iglesia. Y cuando analizamos los acontecimientos de la época, notamos algo interesante. 1962 a 1965 el Concilio Vaticano, dos cambios profundos en la estructura de la Iglesia, flexibilizando las antiguas tradiciones. 1978 presunto asesinato del Papa Juan Pablo I, murió apenas 33 días después de asumir el papado, en circunstancias que nunca han sido esclarecidas del todo. 1984, la consagración incompleta de Rusia. El Papa Juan Pablo II realizó la ceremonia, pero sin mencionar directamente al país, lo que generó polémica entre los fieles. ¿Sería una coincidencia que estos hechos ocurrieran justo después del periodo en el que el Vaticano decidió ocultar el tercer secreto? ¿O nos enfrentaríamos a la confirmación de que algo realmente perturbador estaba pasando dentro de la Iglesia? ¿Qué se reveló finalmente? Después de más de 80 años de espera, el Vaticano finalmente ha liberado el contenido del tercer secreto de Fátima en el año 2000. Según el documento publicado por la Santa Sede, la visión mostrada a Sor Lucía retrataba un ángel con una espada de fuego anunciando un castigo inminente, una ciudad en ruinas y un papa caminando entre cuerpos caídos, soldados matando a creyentes y religiosos en un escenario de persecución y destrucción. ¿Era esta la verdadera visión del tercer secreto, o solo una versión incompleta de la revelación original? Muchos teólogos y eruditos afirman que el texto publicado no coincide exactamente con las palabras registradas por Sor Lucia, y eso una parte esencial de la profecía permanece oculta. Y cuando preguntaron Padre Amort, el principal exorcista del Vaticano y amigo personal del Padre Pío, sobre este secreto, dijo fue categórico: si supieran lo que hay en el tercer secreto, nunca volverían a dormir tranquilos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quedó fuera de la revelación oficial? Y la pregunta que nadie se atreve a hacer: ¿la profecía de Fátima ya ha comenzado a cumplirse ante nuestros ojos? En los próximos minutos analizaremos documentos olvidados, peritajes y declaraciones controvertidas, que nos puede llevar al verdadero mensaje escondido por el Vaticano. Y si has estado siguiendo este misterio hasta ahora, quiero saber, ¿cree que la Iglesia ocultó parte del tercer secreto? ¿Tenía razón el Padre Pío al predecir que una crisis se apoderaría de la fe cristiana? Deja tu opinión en los comentarios. Prepárese, porque a siguiente parte revelará conexiones sorprendentes entre el tercer secreto y la actualidad. Desde los albores de la humanidad, las profecías han despertado miedo, curiosidad y esperanza. Algunas quedaron olvidadas con el tiempo,
mientras que otras se hicieron realidad ante los ojos del mundo. Pero, ¿qué hace que la profecía de Fátima sea tan inquietante? Ella no habla solo de un evento pasajero, prevé una transformación profunda, capaz de cambiar el destino de la Iglesia, de la fe y de la humanidad misma. Y la gran pregunta es, ¿estamos todavía en medio de este proceso? Muchos creen que las señales señaladas por la Virgen María continúan manifestándose, y que la parte más temida de esta revelación aún no ha sucedido del todo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué nos depara el futuro? Ahora, exploremos cada aspecto de esta profecía, entendiendo su verdadero impacto y las consecuencias que aún pueden venir. La gran apostasía, el colapso espiritual, uno de los elementos centrales del tercer secreto de Fátima, está relacionado con una pérdida masiva de fe. El Padre Pío, antes de su muerte, mencionó que la mayor amenaza para la Iglesia no vendría del exterior, sino del interior. Habló de una infiltración espiritual, un movimiento que podría debilitar los fundamentos de la fe cristiana. Pero ¿qué quiso decir exactamente? Durante los últimos 50 años, la Iglesia Católica ha enfrentado desafíos sin precedentes: disminución del número de creyentes. En 1970, alrededor del 85% de la población de Europa Occidental se identificaba como católica practicante. Hoy, esa cifra se ha reducido a menos del 40%. Crisis de las vocaciones religiosas. El número de sacerdotes y monjas ha disminuido drásticamente, haciendo que algunas diócesis no puedan mantener sus actividades. Escándalos y divisiones internas. Casos polémicos han sacudido la confianza del público en la jerarquía de la Iglesia. El Padre Amort, jefe exorcista del Vaticano, afirmó que esta era una de las estrategias más peligrosas del enemigo: socavar la fe poco a poco, no con ataques directos, sino con la corrosión interna de la fe. Y si esta fuera exactamente la crisis predicha en la profecía de Fátima, si ese fuera el caso, ¿todavía hay tiempo para evitar lo peor? La interpretación oculta de la profecía. El Vaticano declaró que la visión de Nuestra Señora de Fátima se refería a una persecución contra la Iglesia y un posible ataque contra un papa, pero hay eruditos y religiosos que creen que esto fue solo una versión incompleta de la profecía, según documentos analizados a lo largo de décadas. Sor Lucia describió un escenario mucho más profundo, una época en la que el error se extendería desde las más altas esferas de la Iglesia a sus seguidores, una división interna tan grande que haría que muchos creyentes abandonaran su fe, una Iglesia que perdería su identidad original, volviéndose irreconocible para quienes creían en sus principios fundamentales. Estos elementos no aparecen en el documento oficial publicado por el Vaticano en 2000, pero aquí hay una conexión interesante. El Padre Pío mencionó, años antes, que la Iglesia sufriría una transformación que la convertiría en una sombra de lo que alguna vez fue. El Papa Benedicto XVI, en 2010, declaró que el tercer secreto aún no se había cumplido del todo. Si esto es cierto, significa que el punto más crítico de la profecía aún está por llegar. Y más que eso, ¿estaríamos viviendo este momento ahora? ¿El escenario actual se hacen realidad las señales? Muchos creen que ya estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos los acontecimientos profetizados en 1917. ¿Pero qué está pasando exactamente? Aumento de las tensiones religiosas en el mundo. Los conflictos entre diferentes creencias han aumentado exponencialmente en las últimas décadas. Persecución de cristianos en diversas partes del planeta. Según informes recientes, más de 360 millones de cristianos sufren actualmente persecución, la cifra más alta jamás registrada. Cambios dentro de la propia Iglesia. Los cambios en las liturgias y doctrinas generan divisiones entre creyentes tradicionales y progresistas. Muchos creen que esta transformación es un reflejo directo de la profecía de Fátima. Pero si eso es cierto, ¿qué podría pasar después? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer? ¿Está sellado el destino? ¿O aún hay esperanza? Si las palabras del Padre Pío y la profecía de Fátima son correctas, lo que viene a continuación podría ser el
mayor desafío en la historia de la fe cristiana. Pero hay un detalle importante: a pesar de todas las revelaciones, Nuestra Señora dejó un mensaje de esperanza. Afirmó que si la humanidad volviera a la oración, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María, se podría evitar lo peor. Pero la pregunta sigue siendo: ¿todavía hay tiempo para este cambio? Durante siglos, la Iglesia Católica fue la base de la fe cristiana, dando forma a civilizaciones, influyendo en líderes y guiando a millones de fieles en tu búsqueda espiritual. Pero algo cambió, y no sucedió de la noche a la mañana. En los últimos años, la Iglesia ha enfrentado una crisis espiritual sin precedentes. No se trata solo de la pérdida de seguidores, sino de algo mucho más profundo: una desconexión entre fe y modernidad, una transformación que puede vincularse directamente con la profecía de Fátima. El Padre Pío predijo esta crisis mucho antes de que se hiciera realidad, y más que eso, ¿estamos viendo esta profecía hacerse realidad ahora? Analicemos los hechos, números y consecuencias de este cambio para comprender el verdadero impacto de esta ruptura dentro de la fe cristiana. Cada década, más personas dejan de asistir a las iglesias, cuestionan sus creencias o simplemente pierden interés en la religión. Pero, ¿qué está provocando esta crisis? Caída en la participación religiosa. Según estudios recientes, en Estados Unidos, solo el 20% de los católicos practicantes asisten a misa con regularidad. Hace 50 años, esa cifra era el doble. Disminución de las vocaciones religiosas. El número de nuevos sacerdotes, monjas y misioneros ha disminuido drásticamente, lo que ha obligado a cerrar o fusionar iglesias debido a la falta de clérigos. Erosión de la confianza en el liderazgo de la iglesia. Escándalos, divisiones internas y cambios doctrinales han alejado a muchos creyentes, que ya no se sienten representados por la institución. Pero ya se había predicho esta transformación, la gran apostasía, la profecía que se está cumpliendo. En varios mensajes dejados por santos y místicos a lo largo de la historia hay un tema recurrente: el alejamiento de la humanidad de los principios cristianos. La profecía de Fátima advirtió que llegaría un momento en que la fe sería puesta a prueba como nunca antes. El Padre Pío, antes de su muerte, habló de una gran apostasía, un momento en el que incluso los más devotos perderían la confianza en la Iglesia. Pero, ¿qué significa exactamente apostasía? Salida masiva de la fe tradicional, negación de las enseñanzas fundamentales de la religión, adaptación de la doctrina a conceptos que no reflejan su esencia original. Cuando analizamos el escenario actual, nos damos cuenta de que estos signos ya están en todas partes. Las reformas y cambios en las prácticas religiosas generaron divisiones dentro de la propia Iglesia. El avance del secularismo ha provocado que muchos abandonen sus creencias. La falta de identificación con los valores predicados ha alejado cada vez a más creyentes. Si este no es el comienzo de la crisis espiritual predicha en la profecía de Fátima, ¿qué más podría ser? El Padre Pío y la alerta sobre la infiltración en la Iglesia. Muchos religiosos creen que la crisis actual no es una simple decadencia natural de la fe, sino más bien un proceso de transformación interna, que pudo haber sido anticipado por el Padre Pío y otros visionarios. Según informes, el Padre Pío mencionó que Satanás entraría en el corazón de la Iglesia, socavando su estructura de adentro hacia afuera. Esto significaría que la crisis no fue causada solo por factores externos, como el cambio en la sociedad o el avance del ateísmo, sino también por conflictos dentro de la propia institución. ¿Esta infiltración podría ser parte del tercer secreto de Fátima? ¿La Iglesia está siendo cambiada irreversiblemente? ¿El debilitamiento de la fe es solo el comienzo de algo más grande? Si esta teoría es cierta, ¿qué nos espera en el futuro? La crisis y sus impactos en el mundo actual. La religión siempre ha jugado un papel crucial en la organización social y moral de la humanidad. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a perder fuerza? Aumento de la inestabilidad moral. Sin referentes espirituales sólidos, muchas personas sienten un vacío existencial, crecimiento de ideologías que niegan cualquier forma de espiritualidad.
La búsqueda del materialismo y la satisfacción instantánea ha reemplazado los valores que antes guiaban a la sociedad. Divisiones dentro del cristianismo. El conflicto entre visiones conservadoras y progresistas genera tensiones que separan a comunidades enteras. Estos elementos pueden ser simplemente consecuencias naturales de la evolución de la humanidad, o el cumplimiento de una profecía que advertía sobre un cambio irreversible. Si la crisis actual se predijo hace más de un siglo, ¿qué más podría estar por venir? ¿Aún se puede cambiar el destino? La profecía de Fátima no fue solo una advertencia sobre tiempos difíciles, sino también un mensaje de esperanza. Nuestra Señora afirmó que si la humanidad volviera a la oración y la penitencia, la Iglesia podría ser restaurada. Pero la pregunta es, ¿todavía hay tiempo? ¿Puede un retorno a la fe prevenir un colapso espiritual completo? ¿Podrían las profecías estar advirtiéndonos sobre algo más grande que está por venir? ¿Qué podemos hacer ahora para cambiar este destino? Estas son preguntas que es necesario responder antes de que sea demasiado tarde. Ha llegado el momento de la decisión. Ante todo lo revelado hasta ahora, surge una pregunta inevitable. ¿Qué podemos hacer ante esta profecía? Si la crisis espiritual predicha por Nuestra Señora de Fátima y mencionada por el Padre Pío ya está en marcha, significa que el tiempo para actuar se acaba. Pero la gran pregunta es, ¿hay alguna manera de revertir este escenario o ya estamos atrapados en este destino? La respuesta puede estar en las palabras dejadas en la profecía, y si hay algo que podemos aprender de estas revelaciones es que todavía hay esperanza, pero depende de nuestras decisiones. Ahora, entendamos qué se puede hacer y cuál es el papel de cada uno de nosotros en esta historia. El mensaje de Fátima, una advertencia, pero también una solución desde el principio. La profecía de Fátima no fue solo un anuncio de tragedias, sino también una guía clara sobre cómo evitar lo peor. Nuestra Señora reveló que, si la humanidad recurriera a la fe, rezara el rosario y hiciera penitencia, los castigos predichos podrían evitarse. ¿Pero qué significa esto realmente? La oración como escudo espiritual. Nuestra Señora enfatizó que rezar el rosario no era solo un ritual, sino una forma de protección contra las fuerzas espirituales negativas. La penitencia como purificación, el sufrimiento voluntario, en nombre de la fe, siempre ha sido visto como un medio de reparación espiritual y fortalecimiento del alma. Consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Uno de los puntos centrales de la profecía era que Rusia necesitaba ser consagrada correctamente. Pero, ¿realmente esta consagración se produjo correctamente? Según el Padre Amor, el principal exorcista del Vaticano, esta consagración nunca se realizó por completo, lo que significa que la profecía aún está abierta. Si esto es cierto, ¿hay algo que todavía se pueda hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Al observar el mundo actual, queda claro que muchas de las señales predichas en la profecía ya están ocurriendo, pero en lugar de simplemente aceptar este destino, debemos preguntarnos, ¿hay algo que podamos cambiar? Rescatar la espiritualidad. Independientemente de la religión, es innegable que la humanidad se aleja cada vez más de la fe y los valores espirituales. Volver a estos principios podría ser un primer paso para evitar un colapso total. Fortalecer la oración. En Fátima, Nuestra Señora advirtió que la oración colectiva tiene el poder de cambiar el curso de los acontecimientos. El rosario, especialmente, ha sido señalado como una de las armas espirituales más poderosas. Conciencia y difusión de la profecía. Pocas personas conocen los verdaderos detalles de la profecía de Fátima. Difundir este mensaje es fundamental para que más personas puedan comprender su importancia y actuar antes de que sea demasiado tarde. La pregunta ahora es, ¿qué harás ante este llamado? La elección está ante cada uno de nosotros. Padre Pío, Fátima y el futuro de la humanidad. Las revelaciones del Padre Pío y la profecía de Fátima conectan directamente con el mundo moderno. Muchos creen que lo peor está por llegar, pero ¿qué
Hay tiempo de cambiar el curso de la historia. En los últimos años, las divisiones dentro de la propia Iglesia, los conflictos religiosos y el aumento de la incredulidad en todo el mundo son indicios de que la profecía puede estar en su fase final. Pero hay un detalle importante que no se puede ignorar. En las actas dejadas por Sor Lucía hay un extracto que menciona una victoria final del Inmaculado Corazón de María. Esto sugiere que a pesar de todos los desafíos, el bien aún puede prevalecer. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos ser parte de esta victoria? El papel de todos en este momento crucial si la profecía de Fátima es real y aún no se ha cumplido plenamente, significa que todavía hay tiempo para influir en su resultado. Pero esto no depende solo de los líderes religiosos o del Vaticano. Cada individuo tiene un papel fundamental en este proceso. Recurre a la fe, no importa tu religión. Rescatar la espiritualidad es fundamental en este momento de la historia. Comprende el poder de la oración colectiva. Si la profecía advertía que la oración podría evitar catástrofes, significa que todavía hay una posibilidad de transformación. Busca la verdad sin miedo. Mucha información se ha ocultado a lo largo de los años. Estudiar estos mensajes en profundidad y compartir conocimientos podría ser lo que se necesita para despertar a más personas. La profecía no debe verse como un anuncio inevitable del fin, sino más bien como una advertencia para que podamos cambiar el futuro. Ahora la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué nos enseña la profecía? Después de analizar los misterios del tercer secreto de Fátima, las advertencias dejadas por el Padre Pío y las señales de los tiempos actuales, ¿qué podemos aprender realmente de todo esto? La profecía no fue solo una advertencia de tragedias inminentes, sino una llamada de atención. La historia nos muestra que los momentos de crisis siempre han precedido a grandes transformaciones, y ahora nos enfrentamos a uno de esos momentos. La fe se debilita, la espiritualidad queda de lado y el mundo parece más alejado que nunca de lo sagrado, pero la pregunta sigue siendo, ¿es realmente el fin o todavía hay tiempo para el cambio? La mayor decisión de la humanidad al observar los desafíos que enfrentamos hoy, podemos ver que las decisiones que tomemos ahora determinarán el curso del futuro. No se trata solo de religión, sino de valores, identidad y el destino mismo de la humanidad. La profecía predijo tiempos difíciles, pero también dejó claro que el camino de la esperanza todavía existe. Volver a la fe y la oración puede fortalecer la espiritualidad perdida. Buscar conocimiento sobre estos misterios puede prepararnos para lo que está por venir. La conciencia sobre estos signos puede cambiar la forma en que vemos el mundo y nuestras propias acciones. Lo que suceda ahora depende de cada uno de nosotros. ¿Qué opinas? Teniendo en cuenta todo lo anterior, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el tercer secreto de Fátima ha sido completamente revelado? ¿O todavía hay algo que se esconde? ¿Las señales que vemos hoy son solo coincidencias? ¿O son parte de lo profetizado hace más de 100 años? ¿Cuál es tu visión para el futuro de la Iglesia y la fe en el mundo? Comparte tu punto de vista en los comentarios. Antes de salir, si este video te hizo reflexionar sobre todo lo revelado, no te vayas sin dejar un me gusta. Y, si quieres seguir explorando los mayores misterios de la fe y la historia, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, aún no ha sucedido todo lo profetizado. Lo que viene después puede ser aún más sorprendente.